Muy bien, maestro. Ok, hoy vamos a ver lo que son histogramas y polígonos de frecuencia. Ya les mandé más o menos unos videos para que los fueran adelantando. Se supone que no voy a profundizar mucho en eso, pero igual pues, se los voy a explicar de manera rápida y clara, sin detenerme mucho. Lo único que quería comentarles era, ¿se acuerdan de la última tabla, la que vimos, la tabla de datos, donde sacábamos las calificaciones? Entonces, lo único que faltaría, ya lo último, para que sea esta es una tabla de entradas, ¿no? De donde sacábamos los datos de manera un poquito más rápida y luego lo hicimos en forma de Excel. Para ya construir la tabla de frecuencias, lo único que faltaría, es decir, de este rango de 50 a 52, ¿sí? De 50 a 54, perdón, Ajá. 50. hay un valor, ¿sí? De 55 a 59 hay dos valores. De 60 a 64 hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. O sea, de esa forma ya tendríamos construida a partir de la tabla de datos original nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Era lo que les quería comentar. No lo hicimos porque se sobreentendía, pero hay que aclararlo, ¿sí? Igual si quieren se las incluyo, ¿cómo quedaría? Para que ya lo tengan un poquito más claro. Sí, mejor. Ok, se los voy a incluir en la siguiente diapositiva, que sería la que sigue de esta, y luego ya empezaríamos con este tema, ¿no? Que es histogramas y polígonos de frecuencia. Que en sí los histogramas y polígonos de frecuencia no son más que gráficas, ¿sí? Son representaciones gráficas de los datos, y en este caso estamos hablando que de las distribuciones de frecuencia, ¿sí? De cómo están distribuidos esos datos en cada una de las clases, ¿sí? Y básicamente en esta tabla de frecuencias la representación gráfica, ¿no? Dice conjunto de rectángulos, es un histograma, o un histograma de frecuencias, es un conjunto de rectángulos que obviamente tienen un eje X, ¿sí? Y una parte superior que es un centro, que eso básicamente es lo que corresponde a la parte de la marca de clase, ¿sí? Y todas tienen la longitud igual, son barras, pues en pocas palabras, ahorita vamos a ver. Todas las áreas son proporcionales a las frecuencias de clase, o sea, dependiendo del número de valores que haya, pues es el número de, del área, ¿no? Qué tan alto va a ser la barra, ¿no? Si mientras más frecuencias haya de ese de esa clase, pues más valores va a haber en ese, o más grande va a ser esa barra, ¿no? Y el polígono de frecuencias es una gráfica en forma de línea, ¿sí? Que presenta las frecuencias de clase graficadas contra las marcas de clase, los puntos medios, ¿sí? Obviamente lo único que se hace es conectamos los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos de un histograma, ¿no? En sí, este es el histograma y este es el polígono de frecuencias. Si tomáramos como base esta tabla que es con la que empezamos de los estudiantes, ¿se acuerdan? Veíamos que del 60 al 62, aquí tenemos prácticamente, déjame cambiarlo a rojo para que se... Ok, aquí estaría la primera clase 60 y 62, sería esta, 60 y 62, ¿sí? La marca de clase decíamos que era el punto medio. La primera clase, que es la de 60 a 62, seríamos hablando de esta. Aquí estamos hablando que la estatura está en el eje X, ¿sí? Y en el eje Y la cantidad de personas que tienen esa estatura, ¿sí? Es la frecuencia, las veces que se repiten esos valores, ¿sí? Como dijimos, el histograma es una representación gráfica. Aquí vemos de manera claramente dónde está la mayor concentración de personas que miden entre 66 y 68, ¿no? Entonces, el histograma se construye a partir prácticamente de la tabla de frecuencias. Como decíamos, considerando sus puntos medios como su marca de clase, ¿no? Entonces, aquí estaríamos 60, 62. Aquí estaríamos hablando de 63, hasta un poquito antes del 62 realmente, ¿no? Porque recuerden que hablábamos al 62.5, ¿no? Y del 63 al 64 sería esta otra clase de 63, ¿sí? Al 65. 66, 68 serían estas 66 hasta el 68.
69, hasta un poquito antes del 68 más bien, del 69 hasta un poquito antes del 71, ¿sí? Estaremos abarcando, y del 71 hasta un poquito antes del 74 o 74, ¿ok? De esa forma, ¿cuántos valores hay para el rango de 60 a 62? 5. Aquí más o menos sería la mitad de 10, sería 5. Aquí estamos. Es la altura. Por eso decíamos que el tamaño de la barra va a ser proporcional a la cantidad de frecuencias. Mientras más grande sea la frecuencia, más alta va a ser esta barra, ¿no? Hacia arriba. De 63 a 65 hay 18, más o menos por aquí está este valor, en 18. ¿Sí? Y sucesivamente así, para el rango de 66 a 68 hay 42, que más o menos pasadito del 40 más o menos. ¿Sí? Sería esta. Y de 69 a 71, 27, y de 72 a 74, 8. O sea, ya está prácticamente construido el histograma a partir de los valores de la tabla de frecuencia. ¿Ok? El polígono de frecuencia se saca uniendo los puntos medios de cada barra. Si se fijan, la marca de clases aquí es 61. La marca de clase aquí es 64. De hecho está marcada aquí abajo, ¿no? 64. Está marcado aquí 67, está marcado 70 y está marcado 73. Si nosotros uniéramos estos puntos medios así, obtenemos esos polígonos de frecuencia. Este polígono de frecuencia que está acá. Pues, se parece un poquito, pero yo lo hice un poco chueco nada más. Pero es básicamente uniendo los puntos medios o las marcas de clase de cada una de las barras que se graficaron del histograma, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a hablar ahora de lo que son las distribuciones de frecuencias relativas, ¿sí? La frecuencia relativa de una clase es la frecuencia de la clase dividida entre la suma de frecuencias de todas las clases, y generalmente se expresa en forma como porcentaje, ¿sí? Ahí estamos hablando de la misma tabla. La tabla de estudiantes, por ejemplo, la, la frecuencia relativa de esta clase, de la 66-68, ¿sí? Es 42, ¿verdad? La cantidad de estudiantes, ¿no? Ahora, esa cantidad de estudiantes la dividimos entre el total o entre la suma de las frecuencias de todas, que es 100, ¿sí? Y nos da que es punto 42. Esa es la frecuencia relativa, ¿sí? Punto 42, o lo que es el equivalente. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. ¿Ok? O lo que es lo equivalente, el 42%, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que... Vamos a ponerle aquí algo. Si estamos hablando de que este es el 5 y la frecuencia relativa sería 5 dividido entre 100, expresado en porcentaje, sería 5%. 18 entre 100 es igual a .18, expresado en porcentaje sería 18%. Pero normalmente se dejan los valores en sus .42, etcétera. Es básicamente la frecuencia relativa es mostrar la frecuencia de esa clase, pero en forma de porcentaje. ¿Ok? Ahora, si en esa tabla, en lugar de manejar las frecuencias, que también se le conoce como frecuencia absoluta, o sea, a esta cantidad de estudiantes, la cantidad de estudiantes es la frecuencia o frecuencia absoluta, porque es el número de valores que obtuvimos en cada una de las clases, ¿sí? Si en esa tabla de frecuencias se sustituyen por las frecuencias relativas, es decir, ya no estaríamos poniendo ahí la frecuencia absoluta en este caso, sino la frecuencia relativa, la tabla que obtenemos ya no es una tabla de frecuencias, ahora es una tabla de distribución de frecuencias relativas, porque estamos hablando que estamos obteniendo datos de frecuencias relativas.
También se le conoce como distribución porcentual o tabla de frecuencias relativas, ¿no? Y obviamente, si eso lo vamos a graficar, esa representación gráfica que va a ser a partir de los histogramas o los polígonos de frecuencia, va a variar únicamente la escala vertical. O sea, podríamos tener, de hecho se ve muy claramente eso en el video que les compartí. Por eso sí sería recomendable que les echen un vistazo a eso. Simplemente va a cambiar la escala que vamos a estar manejando. O sea, los histogramas y los polígonos de frecuencia van a ser iguales. Lo único que va a estar cambiando va a ser esta escala. Por un lado vamos a decir frecuencia absoluta o frecuencia normal. Luego vamos a cambiar el valor de este eje. Ya no va a ser frecuencia absoluta, va a ser frecuencia relativa, ¿sí? Expresada en porcentaje. Es súper importante indicar aquí con qué frecuencia estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Pero, ¿se puede también trabajar con la frecuencia relativa y porcentual? Claro que sí, y vamos a hacerlo. Así que, ¿qué te parece si borramos aquí la frecuencia absoluta? Porque vamos a trabajar ahora con la frecuencia relativa. Así que simplemente colocamos los nuevos valores y el rótulo indicando que se trata de la frecuencia relativa. Y si quieres hacerlo con la frecuencia porcentual, también se puede hacer. Simplemente borramos los valores de frecuencia relativa y nos pasamos ahora a frecuencia porcentual, colocando siempre el rótulo, no lo olvides. Y la altura de las barras no va a cambiar, pues siempre va a ser proporcional a la frecuencia escogida. Y listo, con eso ya tenemos listo nuestro gráfico de barras para las bebidas preferidas. También colocando siempre el título. Y la gráfica pues obviamente no va a cambiar. Pero los gráficos que están relacionados con una tabla que estamos hablando que es frecuencia relativa, pues obviamente se va a llamar histograma de frecuencia relativa, ¿sí? Va a estar relacionado con el tipo de valor que estamos representando. O histogramas porcentuales. Y los polígonos de frecuencia, pues van a ser polígonos de frecuencia relativos, porque estamos hablando de frecuencias relativas, ¿sí? Si se fijan aquí, estos valores estamos manejándolos en divididos entre el total, 5 entre el total, 100 serían 5.05, 5 el total, 18 entre el total que son 100 serían 0.18 y así, la suma de todos estos valores, ¿sí? Me va a dar 1. Si yo lo expresara en porcentaje, ¿sí? Este sería 0.05% sería el 5%, 0.18% sería el 18%, 0.42 sería el 42% y así sucesivamente. La suma de estos valores me va a dar el 100%, que es el 100% de los datos que estoy utilizando para mi estudio, ¿ok? O sea, 1 es lo mismo que 100, pero en escalas diferentes nada más. Implica que estamos utilizando las mismas, la totalidad de los datos, ¿ok? Ahora, podemos tener una distribución de frecuencias acumuladas, ya no estamos hablando de frecuencias relativas, sino que ahora se van a ir acumulando las frecuencias, ¿sí? Todas las frecuencias menores que la frontera superior, es decir, que este límite superior más bien podríamos hablar, ¿sí? De un intervalo de clase se le llama frecuencia acumulada hasta ese intervalo, ¿ok? Inclusive, ¿no? Por ejemplo, de 66 a 68, ¿sí? La frecuencia acumulada sería la suma de estos valores del 5, del 18 y del 42. Por lo tanto, la frecuencia acumulada para este rango de datos es de 65. ¿Ok? O sea, significa que 65 estudiantes tienen una estatura menor o igual a 68.5 o a 68, que en este caso es la utilizamos como el límite superior. ¿Sí? Entonces se van a ir sumando los anteriores correspondientes, incluyéndolo a este, ¿no? Para 69-71, obviamente tendríamos que sumar este 27, este 42, este 18 y este 5, y sería la frecuencia relativa para este rango de datos, y así sucesivamente. Eso es a lo que se le llama la distribución de frecuencias acumuladas o la tabla de frecuencias acumuladas, ¿no? ¿Sí?
que es la que está ahí, por ejemplo, ahí ya la tenemos. Si lo dijéramos de otra forma, ¿sí? Menos de 59.5 porque es el rango que va de 60 a... Bueno, considerando que la primera, ¿se acuerdan? Era 60 a 62, estamos tomando el límite inferior antes de los 62. Esto representaría esto de 60 a 62, porque recuerden que estamos agarrando 62.5 hasta desde 60 hasta 62.5, ¿no? Aquí está. Era el primer valor que teníamos. Es como decir, voy a poner una clase anterior a la que yo estoy manejando, ¿no? Menos de 62.5 tenemos la frecuencia acumulada, pues es 5. Menos de 65.5, ¿sí? Serían 23, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos sumando el 5 y el 18. Entonces de 66 a 68, ¿sí? 65, 65, 65, 5 sería 18 más 5, 23. ¿Ok? Entonces de esta manera se va a ir construyendo tomando en cuenta como base esta, ¿sí? Entonces la primera obviamente va a ser 0, la siguiente va a ser 5, ¿sí? La siguiente va a ser 23, que sería la suma de estos 5 y estos 18. La siguiente va a ser 65 porque va a ser la suma de este 5, 18 y 42. Y la siguiente va a ser 92 porque va a ser la suma de 27, 42, 18 y 57 hasta llegar al total de datos, que en este caso sería 100, la última. Sería 5 más 18 más 42 más 27 más 8 serían el total de datos, ¿no? Aquí simplemente nada más estamos utilizando de acuerdo a la frontera, pero igual se puede especificar de acuerdo al límite superior de la clase, ¿no? Pero aquí no estamos incluyendo que la frontera, se acuerdan que agarraba un poquito más de lo que era el, el valor superior, el límite superior de la clase, ¿no? Entonces, fíjense que la frecuencia acumulada siempre va a ser como su nombre lo indica, se va a ir acumulando de acuerdo al valor anterior de la clase anterior más esa clase, ¿ok? Dice, una gráfica que muestra la frecuencia acumulada menores se va, aquí no alcanzo a leer aquí, menores de cada frontera superior de clase respecto a cada frontera superior se le conoce como gráfica de frecuencias acumulativas u ojivas. O sea, una gráfica que muestra esas frecuencias acumuladas, o sea, a partir de esta a partir de esta tabla yo puedo graficarla, ¿sí? Al momento de graficar esta tabla de frecuencias acumuladas, obtengo una gráfica de frecuencias acumuladas, o también se le conoce como ojiva, ¿sí? Puede ser que en algunas ocasiones se quieran considerar eh, distribuciones de frecuencia mayores o iguales que la frontera inferior de cada intervalo de clase, ¿sí? Si se acuerdan, ayer estamos utilizando, bueno, en la tabla estamos utilizando el intervalo superior de cada clase, ¿sí? Pero puede ser que en este caso o en otro estudio se pueda considerar que se desea saberlo en base a la frontera inferior de cada clase. Eh, Dependiendo de dónde quieran utilizar el límite, si es en el límite superior, se va a llamar a distribuciones acumuladas o más que, ¿sí? O ojivas más que le llaman también, o también si son referidas a límites inferiores de una clase, ¿sí? Serían distribuciones acumuladas menor que, ¿sí? Generalmente se utiliza el más que o el mayor que, o sea, que vaya creciendo el número de la frecuencia acumulada, ¿no? Pero también se puede obtener de la otra forma, nada más que aquí la inversa sería que el 100 iría aquí, se la va a ir restando cada valor, o sea, de 100 tenemos tantos valores, restamos el siguiente y así sucesivamente.
Pero lo importante aquí es señalar que a partir de la tabla de frecuencias acumuladas se puede construir una gráfica que se va a llamar ojiva. Si tenemos las frecuencias acumuladas, aquí son los valores que se están obteniendo. Significa que para este valor estamos teniendo que es un 0. 0 lo estamos poniendo. Para esta clase, el valor de la frecuencia acumulada es 5. Para este valor, el valor de la frecuencia acumulada es 23. Y así sucesivamente, hasta llegar a 100. Si tomamos en cuenta el límite superior, porque es lo que dijimos al principio, vamos a tomar en cuenta el límite superior de cada frecuencia acumulada. ¿Sí? Son estos puntos. Y los unimos en una línea, que será esta línea negra. Esto representa nuestra ojiva, y nuestra ojiva mayor que, porque están referidos al límite más grande del intervalo de clase. No al límite inferior, sino al límite superior. Por eso es una ojiva mayor que, y siempre tiene una forma de este tipo. De esta forma estamos concluyendo que esta es la ojiva que se grafica a partir de la frecuencia acumulada. 0, 5, 23, 65, 92 y 100. Vamos a tener una especie de curva más continua, ¿no? Ahorita en el video que les compartí también viene la construcción de una ojiva. Pero bueno, ya una vez que hablamos de distribuciones de frecuencias acumuladas relativas y de ojivas, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo es la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa, ¿no? Puede ser acumulada, ¿sí? La suma de todos, o la relativa sería prácticamente expresada en forma porcentuales dividiendo entre el total de datos, ¿sí? Ahora que voy a quitar este 100 porque este no debería de ir, pero es lo que habla, ¿no? Es la suma de todas las frecuencias, es la frecuencia acumulada dividida entre la suma de todas las frecuencias, ¿ok? Esa frecuencia acumulada, ¿sí? La vamos a dividir entre la frecuencia acumulada dividida entre la suma de todas las frecuencias, es la frecuencia total. Sabemos que la suma de todos los estudiantes son 100, ¿sí? En el caso de la frecuencia acumulada relativa de las estaturas menores que 68.5, estamos hablando de este rango, ¿sí? Es 65, ¿verdad? Entonces, 65 entre 100 es 0.65, ¿sí? O lo que equivale a lo que es el 65%, ¿sí? Que es más o menos la frecuencia acumulada relativa, referida a la frecuencia acumulada, ¿sí? Igual significa que el 65% de los estudiantes tienen estaturas menores a 68.5, es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Si en esta tabla se emplean las frecuencias acumuladas relativas, ¿sí? En lugar de las frecuencias de distribución acumulada porcentual y una gráfica de frecuencias acumuladas u ojiva porcentual respectivamente. Básicamente hace referencia a la misma lámina, yo creo que la voy a eliminar esta. Pero sí viene en el temario. Ok. Las curvas de frecuencia y ojivas suavizadas. Las curvas de frecuencia son de acuerdo a los datos que nosotros recolectamos, que son una muestra y que son representativas de una población muy grande, ¿sí? Podemos obtener pues muchos datos que en la teoría son datos que van a representar a lo que es la población. Podemos elegir intervalos de clase muy pequeños, si así lo quisiéramos, ¿sí? Y a pesar de eso también tenemos un número adecuado de observaciones o de datos que nos arroje en cada intervalo que van a caer en una determinada clase, ¿sí? De esa manera, cuando las poblaciones son muy grandes, podemos tener
que los polígonos de frecuencia, que ya vimos cómo se sacaban, o los polígonos de frecuencias relativas que se sacarían a partir de la frecuencia relativa, corresponden a estas poblaciones y están formados por una gran cantidad de pequeños segmentos de rectas. Si los graficáramos, cada uno representaría un, un segmento de recta, ¿sí? Y ya si uniéramos todos esos segmentos de recta, se presentaría en una forma de curva, ¿sí? Y esa curva en general, que va a representar prácticamente el comportamiento de todos nuestros datos, se les llama curvas de frecuencia o curvas de frecuencia relativas, dependiendo de lo que estemos manejando. Si estamos manejando polígonos de frecuencia sobre la frecuencia absoluta o polígonos de frecuencia relativa, sería curvas de frecuencias relativas. Se va a acabar en 5 minutos, ¿ok? Si se desconecta, nos conectamos rápidamente, aunque ya vamos a acabar. Estas curvas en teoría se pueden aproximar suavizando los polígonos de frecuencia o los polígonos de frecuencia relativa, ¿sí? Y esa aproximación va a mejorar a medida que nosotros aumentamos la cantidad de datos. Mientras más datos utilicemos como muestra de la población, más suavizada va a estar la curva de frecuencia, ¿sí? Por eso se le conoce a esas curvas de frecuencia cuando ya estamos suavizando, cuando estamos utilizando más valores, ¿sí? O más datos de los que originalmente estamos utilizando, polígonos de frecuencia suavizados, ¿sí? De igual manera, suavizando las gráficas de frecuencia acumuladas ojivas, se obtienen ojivas suavizadas, ¿sí? Es básicamente nada más un comentario, ¿no? Que no se trata de hacer ejercicios de curvas de frecuencia suavizadas, sino que básicamente lo que representa en sí la curva de frecuencia. ¿Qué son estos? Los tipos de curvas de frecuencia que podíamos encontrar, que normalmente encontramos en la práctica. Las simétricas o en forma de campana, ¿sí? La sesgada a la izquierda, la uniforme o la sesgada a la derecha. ¿Ok? ¿Qué representa cada una de ellas? ¿Sí? Las curvas simétricas o en forma de campana, ¿sí? Se van a caracterizar porque las observaciones o los datos que tengamos son más o menos equidistantes al máximo central, o sea, tienen más o menos la frecuencia muy parecida a la media, ¿sí? Por ejemplo, por decir un ejemplo, las estaturas de hombres como mujeres adultos tienen distribuciones en forma de campana. ¿Por qué? Porque son muy parecidas entre sí a la media que pudiéramos encontrar, ¿no? Por otro lado, las curvas que tienen colas hacia la izquierda, que son estas, sesgada a la izquierda, se dice que son sesgadas a la izquierda. Esas curvas, por ejemplo, las curvas de la cantidad de años que viven hombres y mujeres son sesgadas a la izquierda, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque es poco probable que la gente muera joven y que la mayoría muera entre los 60 y los 80 años. O sea, si graficáramos esto en una gráfica, ¿sí? De X y Y, que esto sería la edad, y este sería la cantidad de personas, ¿sí? Y estos fueran, a medida que, mientras más joven, pues es poco probable que mueran, pero a medida que va aumentando la edad, es muy probable que tengamos una cantidad muy alta. Por ejemplo, a lo mejor la mayor gente está entre 60, 80, no sé. Y ya gente que llega más de los 80, pues son menos la gente. O sea, ese tipo de comportamiento lo podemos encontrar en, en personas que mueren entre hombres y mujeres, el número de años que hombres y mujeres viven, ¿no? En general, dice, las mujeres viven en promedio 10 años más que los hombres. Ah, mira, qué buen dato, ¿no? Ok, yo creo que ya se va a terminar. Vamos a esperar que se nos desconecte.
para empezar a definir y no quedarme a medias con esta tercera. Hasta aquí todo está bien, todo está claro. Quizás está un poco rápido, pero igual es porque se supone que ya tenemos que tener un conocimiento previo, un avance. Ok, maestro. A ver, Natalia, te voy a... No te si- no. Ahí estás, Natalia. No que Es que estaba hablando Natalia, pero creí que tenía silenciado el micrófono. Y no, no. no lo tiene. Ok. Ya saben, si nos desconecta, pues nos volvemos a conectar. Y ya nomás terminamos los 10 minutos que son y listo. Ok, entonces decíamos las curvas que tienen colas a la izquierda, pues son sesgadas a la izquierda y podemos encontrar ese caso para las mujeres, por ejemplo, la edad que promedio que viven personas, ¿no? Las personas. Y en general las mujeres viven en promedio 10 años más que los hombres, porque tienen menos mortificaciones, yo creo. Seguramente, ¿no? Sí, ya sé. Cree muy mal, maestro. No, ya sé que no. Es que es una estadística, a final de cuentas. Eso es un comportamiento que viene de muchos años atrás. Normalmente, en promedio, las mujeres siempre viven más. O sea que podemos decir que hay más viudas que viudos, por así decirlo. Sí, hay muchas viudas, es que se mantienen muy Son más ocupadas. Hey, no se estresen tanto. No, y tiene sus causas y sus de esto, pues, normal, típicamente, pues el hombre está expuesto a más peligros, más riesgos, más estrés, etcétera, ¿no? Son muchos factores que ahí influyen. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica, simplemente vamos a ver los datos nada más. ¿Ok? La otra curva, las que tienen curvas hacia colas hacia la derecha, se dice que son sesgadas a la derecha, ¿sí? Que es este tipo, sesgadas a la derecha, ¿sí? ¿En qué ejemplo podríamos encontrar este tipo de curvas, ¿sí? De las edades de las personas la edad a la persona la edad a la que una persona se casa, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres, podríamos decir que eh, ese tipo de curva que obtendríamos es sesgada a la derecha, porque es más común si lo graficáramos en años, ¿sí? Generalmente uno se casa entre 0 a 30 años, ¿no? Ponle. Entonces ahí podríamos a lo mejor la mayor concentración por ahí los 25 años. Y es muy poco probable que tengamos gente que se case a los 40, a los 50, a lo mejor sí tenemos, a los 60, etcétera. Y aquí serían las personas, ¿sí? A esas edades, ¿no? Ese sería prácticamente el tipo de curva que obtendríamos en edades a las que se casa una persona, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? La mayoría se casa entre los 20 y 30 años y pocos se casan alrededor de 40, 50, 60 o 70 años. Las curvas distribuidas uniformemente tienen aproximadamente la misma frecuencia para todos sus valores, ¿sí? Que sería este caso. La uniforme se ve como una recta planita. No hay mucha variación en sus datos, ¿sí? Por ejemplo, una máquina expendedora de café, ¿cuánto te sirve en, en diferentes oportunidades? Siempre te va a medir la misma cantidad. A lo mejor varía una gota menos, un mililitro menos, un mililitro más, pero casi siempre va a ser uniforme, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tiene la misma frecuencia de todos sus valores. Por ejemplo, las máquinas dispensadoras de refresco o de café también lo hacen de manera uniforme entre 15.19, 15.9 y 16.1 onzas, ¿no? Si estamos hablando de refrescos, ¿no? Y hay otras curvas que no las vamos a ver aquí, simplemente las vamos a mencionar, ¿sí? Esas son las típicamente que pudiéramos encontrar. Pero están las curvas de frecuencia en forma de J, ¿sí? O en forma de J inversa, que son curvas en que el máximo valor se presenta en uno de sus extremos, o sea, se ve como su nombre le indica, una J, ¿sí? En uno de los extremos se ve.
acá el máximo valor lo podemos encontrar. Puede ser una J invertida también, ¿sí? Disculpen que estoy dibujando a mano alzada con el mouse y no soy muy hábil con eso. ¿Qué trabajo? ¿Ustedes? Se le hace muy trabajoso. La verdad es que la teoría es más complicada que la práctica. Les voy a decir por qué. ¿Sí? Les voy a pasar un otro video, ¿sí? Donde realmente vamos a manejar eso, lo vamos a aterrizar en este ejercicio. Volvemos otra vez al ejercicio de Excel, ¿se acuerdan? Déjenme nomás parar la compartición. De hecho, con eso ya terminamos el tema, ¿eh? Ya les voy a incluir aquí unos ejercicios resueltos posteriormente a esto. Yo creo que sí sería bueno que se echaran un vistazo a lo que es los dos videos que les compartí y a otro que les voy a compartir ahorita también. O a lo mejor Sí lo voy a mirar. Mande. Sí lo voy a mirar a ver si... Exactamente. Porque se supone que el compromiso era que le diéramos una checada de lo que íbamos a ver. Y no son largos, ¿eh? Unos de 15 minutos, otros de 18 minutos. Pónganle que cuando mucho, unos 40 minutos, 30 minutos, de 35 minutos a 40 lo máximo, ¿no? Y ahí te explica de manera muy muy rápida lo que es cierto, ¿no? Pero se pueden apoyar con eso que acabamos de ver, con las presentaciones, lo pueden pausar, lo pueden ver. Si hay algo que no quede claro, anótenlo y lo checamos, ya sea en el grupo de WhatsApp o en una ocasión posterior. Pero lo que yo les quiero compartir es esto. Eso lo vamos a aterrizar en esta tabla. O sea, vamos a tener ciertos datos, ¿sí? Y vamos a construir una tabla, ¿sí? Vamos a obtener su frecuencia absoluta, su frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Esto lo podemos obtener en menos de 5 minutos en una hoja de cálculo, ¿eh? O sea, eso es realmente rápido. Pero ¿qué se requiere? Conocer bien las definiciones, conocer cómo se usan y en ese caso aterrizarlos en una hoja de cálculo para poder procesar esa información. Ese sí se los voy a hacer yo y les voy a mandar ese video para que vean cómo se puede manejar. Y hasta aquí abarcaríamos en cuanto a definición el examen. Va a ser, se pueden apoyar con esa presentación, la presentación que les mandé, ¿sí? Incluye yo creo que hasta más o menos hasta aquí, hasta esta tabla, hasta esa tabla de entradas. Pero ya de ayer en la semana le agregué lo que es este tema que es histogramas, con lo que íbamos a finalizar. Pero igual se las voy a actualizar, se las voy a subir y ya si descarguenla, no sé, mañana o más tarde, ahorita terminando se las subo para que la tengan más actualizada pues la presentación. O sea, no le quiero cambiar de nombre, parte 2 ni nada, porque al rato vamos a tener un montón de presentaciones y quiero que tengamos una presentación que se llame estadística tema 3 y que se vaya actualizando a medida que le vayamos agregando contenido. Igual yo se los voy a poner en Classroom para que no se les complique ahí la descarga. Nomás sepan que esa presentación trae ahorita más diapositivas de las que trae ahorita originalmente que la que le subí en la semana. ¿Ok? Y sería nada más estudiar pues todas estas definiciones, lo que son lo que son la clase, lo que son ordenaciones, lo que son distribuciones de frecuencia, que son las marcas de clase, que son datos agrupados. Todo eso va a venir en el examen. Mande. Todo eso va a venir en el examen. Sí. Va a ser Natalia, estás hablando, ¿verdad? Sí, maestro. Ah, es que al principio les comentaba que el examen lo vamos a componer pues prácticamente de dos partes. Una parte va a ser la parte teórica, que va a ser muy poquito.
yo creo que va a valer el 20% de su calificación final. Conceptos, entender cosas, pero no va a haber nada de ejercicios, ¿eh? En el examen, más que nada de definiciones. Eh, Igual lo más sencillo posible, o sea, la vaca dale y si se va cha, che, chi, cho, chu. Nomás me van a poner la vaca da leche. O sea, nada para que se quede en la cabeza, o sea, adopción múltiple, algo así sencillo, para que más o menos repasen conceptos nada más. Lo fuerte va a ser una serie de ejercicios que les voy a dejar y que también van a entregar en Classroom. Eso va a ser representar como el 80% de su calificación, la resolución de esos ejercicios, ¿sí? Lo pueden hacer pues ahí van a venir indicaciones. Igual vamos a tener toda la semana para entregarlos, vamos a tener el fin de semana, o sea, les va a servir, si los hacen en la semana, les va a servir tanto para practicar como para estudiar los conceptos y lo que van a entregar, ¿sí? Y por otro lado, pues darle un repaso a estas diapositivas, pues les va a servir para que más o menos entiendan las definiciones de por ejemplo, qué es un intervalo de clase. ¿Quién me dice? Maestra, apenas vamos a verlas. Exactamente. El intervalo de clase pues no es otra cosa más que la amplitud del límite superior y el límite superior de una clase, ¿no? O sea, no lo macheteen, entiéndanlo, compréndanlo, más que nada. Yo les recomiendo eso, ¿no? Si llegaran a tener alguna duda, con toda confianza, ahí estamos en el grupo de WhatsApp o directamente, es lo de menos. Háganos una guía. Mande. Háganos una guía. ¿Una qué, perdón? Una guía. Ah, una guía. Pues sí, les puedo hacer una guía. De hecho, me acaba de dar una buena solución, una buena idea. Les voy a dar una guía de estudio. Yo creo que se la voy a subir el lunes para que tengan toda la semana de checarla. Y tanto guía de definiciones como de ejercicios resueltos. Estaría muy bien. Y aparte va a ser lo que son los ejercicios para entregar que van a sumar la calificación de su examen. Y probablemente, chicas, en el futuro, no sé, estoy viendo qué tanto nos queda del cuatrimestre y en qué tema vamos. Si veo que no la vamos a armar, voy a tener que distribuir algunos temas para que ustedes los expongan a ver cómo lo hacemos, ¿sí? O para que los entreguen de alguna manera. Y que ya nomás, yo creo que sería lo más indicado, que los entreguen, no exponerlos, y yo ya hacer como una guía nada más, una recopilación en una clase de un sábado, ¿sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, a Imelda le tocó, porque todavía nos faltan varios temas más adelante, que son las medidas de tendencia central, probabilidad, etcétera. Son varios subtemas que hay ahí. Entonces, si veo que no la vamos a armar con los números de sábados que nos quedan, le vamos a decir, Imelda, a ti te va a tocar la media, la mediana y la moda. A Natalia le va a tocar lo que es la distribución chino normal. A Gladys le va a tocar, o sea, todo eso. Y lo van a compartir con todo lo demás. Y ya en el sábado, ¿sí? Que vayamos ahí, vamos a hacer como una especie de recopilación, pero no venir en blanco, cuando menos ya venir con algo que ya nos entregó alguien, a la persona que le tocó exponer. Bueno. Ajá. Igual ustedes pueden exponer aquí, no sé si sepan. Yo les paso el control a ustedes y ustedes ya prácticamente pueden hacer alguna presentación, pueden, pues no sé, ya dependerá, ya lo veríamos en su momento. Entonces, son tres sábados los que nos van a quedar nomás, maestros. No, si es muy poquito, no les digo. Y todavía falta un examen, ¿verdad? Sí, como lo van, no sé cómo lo vayan a manejar. Según yo,
Es la primera vez que doy clases en Vizcaya pero según yo usted sáqueme del error, ustedes ya llevan un cuatrimestre cursado. Es un parcial, dos parciales, tres parciales y un global. Sí. Dos parciales global. Pero Dos. muchos maestros lo manejan con un trabajo Es final lo que estoy viendo. o con un examen maestro como si fuera un tercer parcial, pues así. Sí, Con un trabajo. se me está ocurriendo algo también. Son muy poquitos sábados como para poder quemar un sábado en un examen. ¿Qué les parece si manejamos el 100% de su calificación en el trabajo? Estaría mejor, maestro. Y el próximo sábado que haya clase, que no haya examen, que haya clase. O sea, yo les voy a calificar con un examen, digo, con un trabajo. Mejor. Y así no quemamos una hora de clase de una semana, de la cual podemos avanzar con los temas que nos quedan. Pues sí, Pues estaría bien. sí, Y mejor, porque así me evito la necesidad de diseñar el examen en línea. Ay, sí, maestro, una batalla ahorita. Sí, no, así lo vamos a hacer entonces. Entonces, Y luego que nos deje puros problemas. mande. Y luego que nos dejara puros ejercicios bien batalla. No, no. Por eso les voy a dejar la guía. La guía va a ser representativa para los No, ya ejercicios no que va a van a haber entregar. examen. Ya, maestro. No, ya no va a haber examen Ya, teórico. Natalia. Va a ser un examen para entregar. Obviamente lo voy a subir en Classroom, ustedes también lo tienen que entregar. Eso sí, el sábado lo entregan. ¿Sí? Bueno, sábado y domingo. Le vamos a poner fecha límite de entrega el domingo para que vean. Está bueno. Gladys, tú que te acabas de Ok, conectar, estamos comentando que el examen no va a ser propiamente el próximo sábado, va a ser con un trabajo para el segundo parcial. Y yo creo que los que siguen todavía lo vamos a manejar así. Porque nos quedan muy poquitos sábados para los temas que nos están tocando. Y posiblemente el próximo sábado les distribuya los temas que vamos a investigar. ¿Sí? Yo creo que sí lo vamos a tener que hacer porque en 3 sábados lo que queda se me hace muy poco tiempo para poderlo terminar. Entonces sí lo vamos a distribuir. En la semana yo veo la distribución de temas. El próximo sábado los asigno. Y en la semana nos organizamos para presentarlos en el próximo sábado y en la siguiente sesión, que serían las 3 que nos quedan después del próximo sábado. ok. ¿Ok? Por lo pronto vamos a ir viendo los videos. Sí, se los recomiendo que los vean y les voy a mandar otro día, a lo mejor que yo voy a hacer ahorita más tarde, sobre este ejercicio de Excel, para que vean cómo aterrizar todo esto de la frecuencia absoluta, de la frecuencia acumulada, etcétera. Incluso vamos a hacer un histograma ahí también y unas gráficas. ¿Sale? Sale. Sale, maestro. Bueno,